mother's footsteps. Con dedos me grito, con dedos me levanto, conmigo eu calo There is no guilt inside this kingdom. N'aie pas peur et rejoins-moi sans détour. Pues Pablo Maestres es un alicantino de 34 años que comenzó su recorrido profesional como fotógrafo del ámbito de la música en Barcelona, ciudad que ha convertido en su residencia habitual, en su hogar. De ahí dio el salto al mundo del audiovisual musical también, realizando pues proyectos audiovisuales para marcas, bueno, para bandas tan interesantes como Wild Beast, como Polo and Pan o incluso como Vans Courtney, recibiendo por ello también premios internacionales en festivales de cine. Y de ahí dio el salto a la realización publicitaria, labrándose una reputación pues como un director muy preciosista, muy interesado por cuidar los detalles hasta el extremo y por mostrar como un entorno fantástico y a veces onírico en sus relatos, en sus narrativas, lo que le ha valido pues bastantes premios en festivales internacionales muy reconocidos como South and Southwest o como Design and Art Direction o también incluso la división joven del Festival de Cannes. También ha ganado el Best Pop Video UK en 2019 de la UK Music Video Awards, que es un premio con bastante reconocimiento en el ámbito de la música internacional. Pablo, muchas gracias por querer estar con nosotros esta mañana abriendo las terceras jornadas de Digital Fashion Film Academy, que es bueno, pues este espacio que creamos para tratar sobre este nuevo género que son los fashion films y que está especialmente dirigido a estudiantes y jóvenes profesionales del mundo de la producción, de la moda, también del ámbito de la música, que están interesados por este formato, ¿no? Pablo, ¿cómo descubriste el mundo de los fashion films? ¿Él vino a ti como ET, que vino a mí, o fuiste tú el que saliste en su búsqueda? Pues vino a mí 100%. Yo realmente el primer fashion film que hice que fue para Del Pozo. Y ¿qué sería aquello? ¿2013 o así? ¿O 2014? Sí. 2014, Sí. igual, 2000, por ahí. Por ahí había hecho ya algunos cuantos videoclips, algunas publicidades y demás, y de repente me llamó la directora creativa de Del Pozo, Lara Ubago, con una propuesta para hacer un fashion film de la nueva temporada. Entonces para mí fue como un mundo nuevo en realidad, y me emocionó muchísimo también porque realmente Del Pozo era una marca que me gustaba, o sea, que daba mucho juego a nivel de colores y demás. Tú ves las colecciones cuando estaba Josep Font en aquel momento y era espectacular. Entonces me lancé a la piscina y dije, pues vamos a por ello. ¿Conocías el género? ¿Te había llamado la atención antes de aquello? ¿El género fashion film? Sí, claro, lo conocía. Sí, pero bueno, de esto que... A mí yo siempre he sido muy melómano y me ha gustado mucho hacer videoclips, es una cosa que no creo que pierda nunca, porque siempre intento hacer uno al año mínimo. Uno, no más, porque también son muy... O sea, me vuelvo muy ambicioso. Sí, ¿no? Son muy aparatosos. Sí, al final es mucho trabajo. Pero sí que me gustaba mucho y había estado haciendo cosas para otras marcas, pues estilo multiópticas y tal. Y en ese momento, cuando me llegó esto... Claro, el fashion film tiene esa ventaja que es una publicidad, porque no deja de ser una promoción de algo, pero tienes una libertad mucho mayor que con una publicidad al uso para televisión, que normalmente te viene el guión muy cerrado. Ya cerrado por agencia, tú propones cómo rodarlo, cómo darle la forma, pero el guión es el guión y está aprobado, está testeado, está aprobado por cliente y todo. Entonces aquí de repente se abre una ventana nueva que es como bastante abierta a la hora de crear algo y nada, y fue como muy interesante y me gusta, de hecho me sigue gustando, es una cosa que mantengo. Enganchando con eso que acabas de decir, cuando te enfrentas a un fashion film, ¿sigues el mismo proceso creativo que cuando te enfrentas a un comercial o al tener tanta libertad
¿Sigues tú tu propio proceso como director, incluso creando el guión? Sí, yo creo que es un proceso bastante diferente, tanto de lo que es el comercial como del videoclip, porque en un comercial primero tienes ya el guión, ¿no? Y en el videoclip no tienes el guión, pero tienes la música, que al final tienes que ceñirte a la canción y a que lo que hagas tenga sentido respecto a la canción. En el fashion film partes de cero. Bueno, depende también la marca. Al final, la realidad es que hay marcas que te dan libertad absoluta, hay marcas que te dicen, mira, ve por aquí, o te dan algunas pistas, o te dan ya una línea marcada. Por ejemplo, en el caso de Del Pozo, sí que me daban un poco el estilo de la colección, me enseñaban algunos diseños, me explicaban el concepto en sí de la colección. Recuerdo que lo primero que hice, que lo rodamos en la Muralla Roja, el concepto en sí de la colección completa era Gypsy, era como el mundo Gypsy. Que después tampoco era necesario como representarlo ni nada, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, me llevó a mí a la elección de la canción, que son Las Tardas de Monty, sí, que es una canción pues sí, como así, sí, como gitana. Sí. Y la adaptamos, o sea, fue como y con un compositor amigo hicimos una versión y tal. Entonces, pero claro, la libertad es mucho mayor, como decía antes, ¿no? Entonces puedes pensar cualquier cosa, o sea, tienes el mundo abierto. Porque recuerdo en ese momento que pensaba, vale, pues sabemos que tenemos como norma, o sea, como norma no, como un patrón, ¿no? Pilar Sí. de este fashion film será que vamos a tener una modelo prota, 3 vestidos que mostrar, no más ni menos, y el resto pues adelante. Con lo cual pues ahí ya empecé a gestionar la historia poco a poco, junto con la directora creativa en este caso. Y poco a poco fuimos como soltando referentes, el hilo de Ariana, el no sé qué, a mí me salía, por ejemplo, la peli de Laberinto de... Sí, es que es como un laberinto, Claro. esa localización. Entonces ahí surgió la idea de rodar en esta localización, en la Muralla Roja, que en ese momento no se había rodado tanto. Yo recuerdo que la buscábamos por internet y encontramos como unas fotos sueltas y ya está. Porque ahora es como que, de hecho, hace poco vi en la tele, no sé dónde vi, que era el paraíso de los Instagramers y se ha cerrado ya al público. Sí, sí, sí. Pero sí que en ese momento era como, wow, estábamos todos allí, qué pasada de edificio. De hecho, incluso lo reconstruimos un poco en postproducción, porque cuando fuimos estaba como muy pelado y muy descolorido. Entonces, pero sí que la base de la localización fue la que nos trajo un poco el guión.
Tengo la curiosidad de si esa localización la tenías tú en la mente al ser alicantino y estar en un pueblo... Sí, la localización fue cosa mía. O sea, Sí. de hecho tenía muchas ganas de rodar en esa localización desde hacía ya un tiempo y fue como la oportunidad. Antes de tener la historia les propuse a la marca, bueno, oye, si rodamos aquí, que Sí, es una pasada, ¿no? Es una pasada. Y de hecho Josep Font, claro, él es arquitecto de base, o sea Sí. que ya le gusta este protagonismo de la arquitectura en las piezas, con lo cual fue como un sí rotundo. Empezamos a gestionar también cómo conseguir el permisos, ¿no? contacto y demás, y poco a poco pues hasta que llegamos allí. Que también he de decir que es una de las localizaciones más difíciles de rodar, porque es un laberinto literal. O sea, nosotros teníamos que poner como flechas para que el equipo no se perdiera, y encima rodábamos a mitad de julio, en Alicante. calor. Todos éramos Sudabais. bolas de sudor, menos la modelo, que era como de La otro mantenía tipo de eso, humano, sí. porque vamos... No. Pobrecilla, porque además las ropas son... Sí, de hecho llevaba un vestido que es con el que Armadas, comienza la pieza, sí. que incluso llevaba como una especie no sé cómo se llama esto en lenguaje ¿Un real peplum? técnico, pero No. como una falda de madera Ah, sí. debajo para dar el volumen a la falda. Entonces, claro, Qué bárbaro. era complicado. Complicado, pobrecilla. Sí, pero ella no sudaba. Muy profesional, ¿no? No es que le pusiéramos nada, es que no sudaba. O sea, era una, maravilla. Una cosa que funcionaba así, por alguna razón. Qué bien, qué bien. Oye, en tus fashion films y en otros trabajos tuyos se ve una mirada que a veces es ingenua y soñadora, propia como de los cuentos. ¿De dónde proviene esa atracción tuya por lo onírico, por los mundos mágicos, por lo fantástico? A mí siempre me ha gustado, pero hasta desde pequeño. Yo creo que de pequeño era súper fan de todas las pelis de Spielberg, de Robert Zemeckis, incluso de La Historia Interminable, todas estas películas, ¿no? Siempre me flipaban. Hoy en día no soy tanto de este tipo de películas, o sea, sí me gusta la fantasía, pero no una fantasía tan llevada Extremo, ¿no? a un mundo paralelo, en plan La Historia Interminable, sino más bien... me sigue gustando como un mundo realista en el cual de repente metes como pinceladas de surrealismo y que te dan un poco el juego a crear algo pues más surreal, ¿no? Dentro de que todos los personajes y las acciones y demás son todo del mundo real. Entonces siempre me ha gustado eso y yo creo que se te queda un poco en el imaginario, ¿no? Que a veces incluso me sorprendo a mí mismo poniendo referencias, o sea, teniendo referentes en la cabeza de Disney, ¿sabes? De películas de dibujos que dices, bueno, ahora, y sí. Bueno, Y se pero mantiene. son divertidas y es un estilo propio, ¿no? Digo, que al final termina creando tu manera de hacer, ¿no? Sí, más o menos sí. Sí, y al final, claro, es muy difícil uno mismo ver el estilo que tiene. Pero ya ves que al final ves tus piezas o la gente cuando habla de ti sí que lo ve más claro, ¿no? Que ven que tienes un estilo más así y es como, bueno, es casi mejor que te definan a definirse a uno mismo, es más fácil. Sí. Pero tienes también otras referencias que van como por otro campo, aunque también tienen un punto como alegre, optimista, positivo, que tienen que ver con escenas corales, con musicales incluso. Sí. ¿Nos podrías hablar un poco de esto, de cuáles son tus referencias en esa línea? Sí, bueno, es que claro, referencias tengo muchísimas, ¿no? Al final yo creo que también cualquier persona que se dedica a esto tiene que estar consumiendo, bueno, ya está bien, ¿no? Saber lo que se está haciendo, consumir todo tipo de cine, de todas las épocas, porque se han hecho maravillas, o sea, desde Busby Berkeley, por ejemplo, que yo soy muy fan, que era el cine musical coral de los años 40, que se hacían estas coreografías multitudinarias con un montón de chicas, sí. así como en plan simetrías, formas cenitales y demás. Desde Bob Fosse también, que de hecho lo utilicé en el videoclip Oloy Panera como nuestro gran referente para las coreografías y que es maravilloso también. Hasta hoy en día, ¿no? O sea, referentes, claro. Después también referentes tanto cinematográficos, porque no sé, o sea, ¿qué referentes podría tener? Es que, por ejemplo, pensando en fotografía también, porque también yo estudio fotografía, entonces al final tengo muchos referentes que vienen de ahí. Entonces hay fotógrafos como Gregory Crewdson, como Stephen Shore, Alex Prager, que tira un poco más al mundo así como años 70, 60, pelucas y demás, que también es un gran referente para mí. O sea, me parece espectacular lo que hace. Además la sigo desde que empezó, o sea que llevará ella como 10 años o así.
Y claro, todo eso son, pues, al final yo creo que vas uniendo cabos cuando Sí. tienes un guión. Y además, dependiendo del guión en sí, los referentes cambian mucho, ¿no? Por ejemplo, en el videoclip este de Polo y Pan, ahí los referentes eran todos el cine de Peter Sellers de los años 60, o sea, The Party, Sí. ¿cómo era esta? How to Succeed in Business Without Really Trying, todas Sí. estas películas. Luego hay otras pelis, yo qué sé, o sea, bueno, Buzz Courtney, por ejemplo, otro videoclip, era como un batiburrillo de referentes de todo tipo, ¿no? Porque ahí era como un poco juguemos, ¿no? Sí. A ver qué encontramos, y teníamos pelis de guerra, pelis de todo. Bueno, era divertidísimo ese videoclip, era Fue divertido increíble. de rodar también. ¿Y él se lo pasó bien, Sí, el él cantante? superbién, sí, sí. Es joven, ¿no? Me imagino que le divertiría mucho, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, vino de un concierto, él voló de Las Vegas a Barcelona, rodó, o sea, casi sin dormir, y se volvió a ir. Fueron 3 días muy locos. Y después también incluso en los fashion films, por ejemplo, estos de Del Pozo, al final, pues lo que decía antes, ¿no? El cine fantástico de los 80, rollo Laberinto y demás, que yo lo tenía como un poco referente para la pieza de la Muralla Roja. La otra pieza también teníamos referentes. Yo jugaba un poco con el segundo Del Pozo que hice. Jugaba El un de poco, Winter Eclipse. El de Winter Eclipse. What's my name? I leave my famous father's footsteps for the cocktail lover. I can do what I want. Times like quicksand, life was pretty fast. Shooting stars like in a salmon on the run. Take me by the hand. Set fire to the beat of There is no guilt inside this kingdom. While watching a winter eclipse. Yo creo que no había un referente claro, sino que era un poco la cantidad de veces que uno, yo qué sé, yo por ejemplo en mi caso, que te ves pensando una idea y te pones en la canción y te pones a bailarla para sentirla mejor, entonces Sí. dije, coño, es que ya es esto. Y me hacía mucha gracia el tema este de hacer un poco al personaje de la chica como más nerd, como la escondida que se esconde debajo de la mesa y sale cuando ella está sola para poder Sí, sacar, o sea, para disfrutar, ¿no? Sí. Pero que al mismo tiempo tiene estos poderes que puede hacer que los vestidos bailen con ella. Sí, ahora en este momento no caigo en qué referentes teníamos para esta pieza. Creo que sí que vivimos un poco de pelis así de Sofía Coppola, rollo Las Vírgenes Suicidas Sí. y demás. Pero sí, el mundo de referentes igual ha sido un poco baja. No, que va, en absoluto, has dicho muchísimos nombres y muchos Sí. referentes, ¿no? Y
se ven muy marcados, porque en del que estamos hablando, en Winter Eclipse, desde esa toma exterior de la casa, ¿no? Donde hay un ambiente casi mediterráneo, pero también podría ser California, no sé, con ese ruidito como de los grillos, esa música de entrada, cuando él ya dialoga con ese chico que está ahí dormido, claro. Y que provoca, yo cuando lo he visto en festivales, provoca siempre una sonrisa y una risa, porque se ve que hay un juego y una complicidad, no sé, creo que en todo introduces como guiños y todo te recuerda a algo, pero al final termina teniendo una identidad propia, que yo creo que es tuya, ¿no?, de Pablo Maestres. Sí, yo me alegro que la tenga, porque es una cosa que uno mismo no decide, ¿no? Sí. O sea, no decides hacerlo así o hacerlo de otra manera. Pero al final las decisiones que uno mismo toma siempre van por un camino, parece, ¿no? A mí ya me pasa que intento a veces desbancarme de lo que ya he hecho, de mi estilo, para hacer otra cosa, para investigar, ¿no? Y en el momento de la verdad siempre es como, ay, no. La cabra tira al monte. Sí, la cabra tira al monte, correcto. Bien, y te quería también preguntar, para ti las localizaciones a veces tienen un lugar protagonista, ¿no?, en estos dos Fashion Film. No sé si nos quieres hablar un poco de eso, de lo que es el espacio físico y las emociones que generas a través de ese espacio, ¿no? Pues sí, para mí las localizaciones es que son un protagonista más en las piezas, en todas las piezas, yo creo. Porque al final, en estas dos localizaciones que utilizamos, que era la Muralla Roja de Calpe y la Ricarda, la Casa Gomis, que se llama también, que son localizaciones que ya tienen personalidad propia. O sea, que tú ya entras en la primera, en la casa, o sea, en Calpe, entramos ya en este mundo fantasía, mundo onírico y demás. En la segunda es como que ya también nos sitúa en una fiesta así medio mid-century, así como de cosa buena, ¿no? Como una fiesta de gente pudiente. Entonces, yo creo que las localizaciones son muy importantes porque te están contando mucho sobre el personaje y mucho sobre la historia sin necesidad de hablarlo, ni comentarlo, ni dar reacciones. Simplemente tú pones la localización y ya funciona en cuanto a la narrativa, ¿no? Entonces, yo siempre sí que me gusta meterle mucha caña a la búsqueda de localizaciones. Y en España hay sitios fabulosos. Entonces, y cuando me pasa alguna vez que no encontramos la localización perfecta, pues igual es cuando tiramos por construcción de decorados y cosas así, ya para como tenerlo perfecto. Sí, controlado, ¿no? Sí. Y en esa misma dirección de lo que estás diciendo, ¿cómo conseguir que en un fashion film los personajes, que casi nunca hablan entre ellos, en muchísimas ocasiones no hay diálogos, sino que es un poco pura imagen, y sin embargo hay una narrativa y un guión y suceden cosas, ¿cómo conseguir que los personajes sean vivos, estén vivos, sean creíbles y cuenten cosas? Yo creo que bueno, los personajes en sí, de toda o sea, siempre, tanto en cine como en videoclips, al final siempre se intenta llegar a esa emoción y a transmitir una historia. En videoclip tampoco puedes hablar, o incluso en cine muchas veces no se habla y se expresa muchísimo, ¿no? Por ejemplo, hace poco vi una peli que se llama A Ghost Story, que básicamente es una película que habrá 4 frases de diálogo y en cambio transmite muchísimo. Al final yo creo que es el darles una personalidad, el que tengan una personalidad muy clara los personajes, que puedas identificar en ellos un tipo de persona, un tipo de sueños, un tipo de alma, y que entonces esta personalidad se refleje en todo lo que hace, ¿no? En todas las acciones, en la forma de caminar, en la forma de sentarse, en la forma de mirar a la cámara si es que mira, o de interactuar con los personajes alrededor. Por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? En el caso de Winter Eclipse, la niña esta es una niña, ¿no? O sea, bueno, es una niña, tenía como 16 años, pero representaba este punto inocente que incluso cuando sale debajo de la mesa como escondida y se ve a un tío que encima es un modelo tirado en un sofá, no es como que sueña con él en plan de, ay, no, en realidad es como que juega con él. Sí. Entonces, es una tontería de acción, pero esa acción ya te describe quién es ella y cómo es ella y qué va a pasar después, porque después se va a poner a jugar con los vestidos, se va a poner a bailar como si estuviera en su casa y nadie la mira. Entonces, al final son pequeñas acciones tontas que te describen todo y que al final pues te crean este personaje. Y que además lo separa mucho, por todo lo que acabas de contar, lo separa mucho de un anuncio, porque estás viendo ropa, estás viendo la colección,
pero no te está vendiendo la colección, sino Claro. que te está introduciendo en un universo y, bueno, Claro. recreando la marca, ¿no? No sé. Sí, porque yo creo que a diferencia de los comerciales que sí que tienden a tener su packshot de la botella o del producto, de lo que sea, un fashion film al final yo creo que lo que intenta transmitir es un estilo de vida, un concepto, no es tanto te vendo este vestido que llevo puesto. Y por ejemplo en el caso de Del Pozo no es tanto eso porque además son vestidos de alta costura carísimos que se venden en 4 puntos específicos del mundo, ¿no? O sea, en 4 tiendas que tienen, sino más bien es vender este concepto y esta ideología de la marca y entonces eso te abre mucho más a no tener que estar enseñando un producto, enseñando una cartela o un precio o todo lo que tienes que enseñar en publicidad normal de televisión. Y eso pues es también el gozo, ¿no?, de hacer un fashion film. Sí, ¿tú piensas que podríamos llegar a hablar incluso de un género propio, un género nuevo, que es verdad que es híbrido pues del videoclip en muchísima medida, en gran medida, pero también del videoarte y de incluso videodocumental? En los festivales se presentan muchos documentales, del comercial. O sea, ¿te parece que el fashion film ya tiene una identidad propia y ha ganado como un lugar? Yo creo que sí, o sea, sigue teniendo esta cosa de que cualquier tipo de vídeo puede ser un fashion film, entra todo. O sea, entra desde un vídeo de un plano fijo de una persona sin hablar, hasta una peli de acción, hasta un videoclip, lo que decías, un documental, todo entra. Pero sí que, ¿por qué no aunar todas estas vertientes que pueda tener el fashion film y aunarlo en un concepto de un tipo de un género, ¿no? A mí sí que me interesa el que se represente como un género propio. Porque al fin y al cabo cuando ves muchos fashion films tienen algo que los linkea, no sé si esta libertad en la narrativa o algo tiene que sí que funciona como un género. A mí me gusta hablarlo así. Y luego antes hablábamos, ¿no?, antes de empezar esta conversación, hablábamos de que hay marcas que sin ser de moda, pues por ejemplo Multiópticas o Polo & Pan, que quieren acercarse al mundo de la moda y terminan haciendo al final pues fashion films porque entran en el territorio y los valores de la moda. Sí, sí, de hecho incluso los definen así ellos mismos, ¿no? O sea, Smirnoff, por ejemplo, ¿no?, que hice un spot el año pasado y ya de base la petición inicial, siempre haces como una especie de brief con la agencia. Y la petición inicial ya era, queremos acercarnos al fashion film, con lo cual ya me vengo a la pregunta anterior que sí, que es un género propio porque tú ya entiendes, cuando te dicen esto, Claro. ya entiendes de qué va el asunto, sabes que va a ser un poco más arty y menos vender, ¿no? Y después sí que es verdad que también es una moda, que está muy de moda. Bueno, al final las modas van y vienen y hay 40.000 al mismo tiempo. Pero sí que es una moda que las marcas que las marcas quieren añadirse a esta moda, ¿no? O sea, Multiópticas o demás quieren respirar como respira un anuncio un fashion film para Del Pozo, Dior o Gucci o lo que sea. Entonces, sí, yo creo que sí, podríamos decir que sí. Podríamos decirlo. Y luego, mira, me parece que puede haber, no sé, tú eres el que estás en la industria y el que lo puedes a lo mejor ver con otros ojos, ¿no? Pero me parece que hay algunos directores, ¿no?, como Imanol Ruiz de Lara o algunas productoras como Canadá, que se acercan también y que tienen como algunos tics parecidos a tu estilo, ¿no? Porque introducen también pues la fantasía o un toque de sorpresa o de algo como sobrenatural en sus narraciones. ¿Tú crees que es algo propio de directores o un estilo propio de productoras de aquí de España, o ves que es una gran tendencia a nivel internacional, pues tipo Stranger Things o tipo, no sé, también muchas series que van en esa dirección? O sea, sí, ahora pensándolo, por ejemplo, me viene a la cabeza el fashion film que hizo Marion Cotillard para Dior. Sí. Que también tiene este punto de que empieza normal, una chica está en Lady su casa, Dior, ¿no?, en la piscina. Y de repente pues flota sobre la piscina, baila con un hombre invisible y demás. Entonces yo creo que sí que algo internacional tiene y al final creo que también, y esto ya es opinión personal, pero yo creo que al final esta libertad que te da tan máxima el fashion film, al final muchos directores intentan, o sea, yo creo que pues te dejas volar un poco, ¿no? Y dices, aquí cabe todo, ¿por qué no? O sea, de repente si te ocurre una idea loca que es fantasía, pues la meto. Por eso, porque puedo, ¿no? O sea, en otro sitio, en otro tipo de producto no podría.
Pero bueno, al final también yo creo que, o sea, dando respuesta a la pregunta también, por otra parte, en España, quieras que no, los directores nos conocemos bastante entre nosotros, o sea, más o menos sabemos quiénes somos todos y vemos las piezas y sí que de alguna forma imagino que se crea una corriente, ¿no? Un estilo de alguna forma, sí. Que es muy premiado, digo, porque Sí. estos que te he dicho han ganado todos pues premios en también festivales de Fashion Sí. Film, o sea que puede ser interesante ver que ahí vamos dejando una huella, Sí, la verdad es que esto es bastante... A mí me enorgullece mucho esto, es muy bonito. De hecho, yo qué sé, el año pasado, en los premios estos que nombrabas antes, los UK Music Video Awards, 4 de los premios principales se los llevaron españoles. ¿qué dices? Y esto es maravilloso, o sea, es tanto. como España que hace 10 años los videoclips tampoco es que fuera como un escaparate internacional. Ahora sí lo es, y compiten con, bueno, pues al mismo nivel que compiten con los videoclips todo el mundo. estadounidenses, ingleses y demás, o sea, se ha posicionado súper bien. Y esto es un gran orgullo, ¿no? Entonces, y con el Fashion Film pasa lo mismo también. Cuando vas a festivales rollo, pues el Berlin Fashion Film Festival y demás, que pues tienes a un director español compitiendo con Spike Jonze por Kenzo, compitiendo con no sé quién por tal, o sea que... Chulísimo. Entonces, esto es una maravilla. Y ahora que hablas de festivales internacionales, ¿qué te parecen los trabajos que hacen directores de cine, pues como Sofía Coppola o como Wim Wenders, que han trabajado para marcas comerciales, haciendo pues fashion films, claro, con presupuestos muy altos? ¿Te parece que, no sé, qué opinión te merece? So, yes, last time you reminded me that if I had a dream, I must tell you about it. Well, last night I did have a dream. A nightmare, really. I was alone in a vast arena, all alone. And on the stage was a rock band, but I couldn't hear the music. Total silence. I was consumed by panic. What does it mean? Does it symbolize my loneliness? I'm a very lonely person. I think it's because I'm rich. And Daddy left me everything. I love my daddy. But his money was a curse. I mistrust everyone. That's why I'm lonely. Oh, men try to charm me, but I know they're only after my money. Oh, yes. Can't get the empty arena out of my mind, and the rock band playing, gyrating, swaying, but silently. You understand? Silently. Total awful silence. It's how I am. I exist in a cocoon of silence. Oh yes, I go out to parties. I meet people, famous and important people. I shop, Paris, London, Beijing, whatever. But I'm always alone. In a vast arena, silent and alone. Daddy was a wonderful man, but I think he too was lonely. My mother, she deserted us. He never remarried. Yes, he had women friends. Lots of them. He was very handsome, very rich. And not all of the women were of the highest quality. Young, vulgar, fake tans, you know the type. Oh, Doctor, what does it mean? What does it all mean? Doctor? A mí me parece maravilloso que directores así grandes hagan fashion films, igual que también Wes Anderson ha hecho también alguno y tal. Me gusta mucho además porque cada uno, porque no dejan de mostrar su personalidad a través del fashion film,
O sea que, por ejemplo, Polanski o Wes Anderson o el de Sofía Coppola, que en este momento no recuerdo, pero que imagino que será lo mismo, que son directores que tienen un sello muy marcado, ¿no? A través de toda la historia de películas que han hecho. Y que plasmen eso en un vídeo corto, con estas libertades, ¿no? de que juegan un poco con el formato, me parece súper bonito, me gusta mucho. Es como que también ensalza un poco, ¿no?, el fashion film, el hecho de que Sí. pueda haber directores o también actrices o actores muy Claro. famosos, ¿no?, que se... Bueno, de hecho, se este prestan. comentábamos antes de Dior de Marion Cotillard lo dirigió ella. Sí. Entonces es muy bonito, ¿no?, que esto pase. Sí. Además, Sí. yo creo que también es como un poco, para cualquier director, yo creo que es como una investigar, ¿no?, en un formato nuevo. Sí. O sea, un director de cine que está acostumbrado a hacer cine, es un formato muy diferente el hacer un fashion film o un videoclip, ¿no? Y yo creo que es muy interesante cuando de repente investigan en eso y ves a ver qué sale. Que no significa que vaya a ser, que sea, yo qué sé, que Coppola haga un fashion film y sea la monda, ¿no? Sí. O sea, igual puede salir mejor o peor, pero algo interesante tiene porque ves su alma en él. Sí, completamente. Sí. Y bueno, dicen que te caracterizas por una obsesión por los detalles, ¿no? Y que eres pues muy preciosista, que te encanta que eres muy esteta, ¿no? Y que realmente te gusta que cada frame encierre mucha información y que sea casi como un cuadro, ¿no? ¿Nos puedes Sí. hablar un poco de esto? Sí, soy bastante obsesivo. Bueno, no sé, no lo puedo evitar tampoco, o sea, es como, yo creo que cada uno es como es, ¿no? Y yo pues sí que me gusta que, o sea, para mí cada encuadre tiene importancia. Que luego, por ejemplo, estoy viendo pelis que hay encuadres más casuales, más tal. Yo igual porque me he desarrollado más en el formato corto de hacer videoclips, fashion films, publicidad y demás, intento que si tienes 30 segundos, un minuto para contar algo, cada cosa tiene que ser perfecta, no vale un error o un encuadre que no te diga nada. Entonces sí que meto mucha caña a todo, ¿no? O sea, tanto el apartado de arte, que para mí es muy importante que todo esté perfecto, aunque estés haciendo un parking. O sea, me da igual, ¿no? O sea, tiene que ser el parking perfecto, con las manchas perfectas, con las cosas tal. Pero en parte porque lo que decíamos antes, porque todo narra, o sea, cualquier detalle que tengas en el espacio te está narrando algo. Y por otra parte también porque también estás creando ese concepto visual de la pieza. Y sí, me obsesiono mucho también con el vestuario, con los actores, el casting. A veces soy un poco pesadilla. Bueno, me lo han dicho muchas veces, ¿no? En plan de... Para ya. O sea, simpático pero pesadilla. Ya como, bueno. Sí, pero sí que al final uno imagina algo en su cabeza y tienes que plasmarlo y plasmarlo no es fácil porque al final pues, necesitas recursos, necesitas equipo, tienes que expresar muy bien lo que tú quieras al equipo y entonces delegar, ¿no?, al director de arte, de foto y demás. Pero al final el director es la pieza que aúna todos los departamentos y que tiene que comprobar que todo esté como se había imaginado. Sí. Y no hay nadie más que tenga todos estos elementos en la cabeza más que el director, ¿no? Entonces, pues sí, es cuando me vuelvo en plan, esto tiene que ser así, esto es esto es eso. Sí. Y al final, pues, bueno, espero que se vea en el resultado. Hombre, claro que se ve, por supuesto. Que yo después también me pasa que nunca estoy contento. O sea, luego se me pasa, o sea, pero sí que al nada más rodar una pieza, los primeros días de montaje, siempre es como, ¡oh, qué desastre, esto no lo quiero ni firmar! Y a las 3 semanas ya se me pasa, ya que bien, ya estoy contento. Pero siempre está el impacto de cuando acabas una pieza y la tienes montada en la cabeza y luego la ves montada en vivo y dices, vale, obviamente es imposible que de la cabeza extraiga. 100%, pero... Claro, entonces tengo esta pequeña crisis, pero que luego ya pues poco a poco se le va dando forma y ya pues al final siempre acabo contento, o sea. ¿Solucionas con postproducción cosas que no has conseguido en la producción o limitaciones que has tenido a la hora de grabar o falta de recursos? O sea, ¿confías mucho en la postproducción? Intento no hacerlo, o sea, de base, porque al final me gusta más tener las cosas, me gusta más las cosas reales, reales, hechas de forma real que en postproducción. Pero es inevitable que al final es un recurso maravilloso la postproducción y puedes hacer muchísimas cosas, desde modificar un encuadre, cosa que no me gusta hacer pero que he hecho, hasta hacer efectos que en real no te puedes permitir pues, por limitaciones de presupuesto y demás.
Pero sí que yo estoy, o sea, estoy como muy a favor de que se intente siempre hacer lo máximo posible en real. De hecho, me pasa mucho que todas las pelis, grandes producciones que se hacen hoy en día, en plan cine industrial, ¿no? Pues como puede ser Maléfica, no sé, este tipo de pelis, no me gustan porque es tanta postproducción, es tanto 3D, es tanto, la cámara no son encuadres bonitos, son encuadres que vuelan, suben, bajan, o sea, que te marean, juegan a otra cosa. Y a mí me gustaba más el cine de antes, yo qué sé, tipo pues Laberinto, que hemos dicho antes, Legend, esta película de Tom Cruise de los 80, que construían los decorados, que los veías un poco falsos también, pero que era parte de la fantasía, esa la imaginación falsedad. suple, ¿no? Y son creíbles en su momento. Claro, yo creo que al final también son decisiones estéticas. Habrá directores que les gustará mucho la postproducción y que le sacarán un partido espectacular, y habrán otros que realmente querrán jugar a esta cosa más manual y más tal. A mí me gusta más lo manual. También es cierto que lo manual es caro, o sea, que al final construir un decorado, pues tienes que tener un estudio, tienes que tener presupuesto para construir, mano de obra, o sea, es muchas cosas que si no te puedes permitir, pues empiezas a hacer ya como tus apaños, combinaciones real pospo, ¿no? O sea, cosas así. Sí. ¿Y en España crees que tenemos recursos suficientes para hacer cosas de calidad? O sea, para hacer... Más que recursos, yo creo que hay mentes brillantes que son capaces de hacer cosas de calidad. Recursos sí los hay, es difícil si lo comparas con otros mercados como Estados Unidos o cosas así que sí que son... Claro, apabullantes. Son apabullantes, es otra historia, ¿no? O sea, allí quieres un decorado y es que ya tienes 40.000 construidos que puedes visitar, carísimos todos, pero que los puedes visitar y rodar en ellos. En España, por tradición, no se ha hecho tanto decorado, así como estos lots que hay en Los Ángeles y tal, pero sí que yo creo que hay gente muy creativa que es capaz de sacar un estilo propio sin necesidad de caer en la grandilocuencia de la imagen, o sea, de los decorados gigantes, superproducidos y demás. Y hay como ideas muy buenas, que yo creo que es lo bueno de España. Por ejemplo, Canadá, que los has nombrado antes, que además son buenos amigos, y ellos yo creo que crearon un sello muy pronto y un sello muy marcado y con una estética que de repente fue muy reconocida a nivel internacional, porque no por los recursos, sino por la mente que había tras esos vídeos. Muy divertida, muy creativa. Sí, entonces yo creo que es lo que más destacaría de España, las buenas ideas que tiene, o sea, que tiene los creativos, ¿no? que están de aquí. Y luego, siendo una persona que te gusta y que te atrae tanto el entorno musical y que realmente es como tu origen y has dicho antes que sigues queriendo pues estar vinculado con él y seguir trabajando con bandas, ¿qué papel le concedes a la música en un fashion film? ¿Te parece que puede llegar a ser protagonista? ¿Es simplemente un colchón? O... Es un buen recurso, o sea, yo creo, porque no es necesario. O sea, en un videoclip sin música no es videoclip, o sea, va contra la definición misma, ¿no? En un fashion film yo creo que ayuda bastante, es muy útil, pero al mismo tiempo no es necesaria. O sea, se puede hacer un fashion film en silencio, se puede hacer un fashion film documental, o se puede hacer de mil maneras. Entonces, no creo que sea una cosa imprescindible. Yo lo he utilizado siempre, por ejemplo, incluso en el videoclip en el fashion film de Del Pozo, Winter Eclipse, compusimos la canción. Le dimos mucha tralla al tener una canción perfecta, ¿no? O sea, que fuera como una canción... ¿Es vuestra incluso la carátula? Sí, también. Qué divertido. Todo, sí. De hecho, la carátula es una foto que yo tenía antigua de una amiga que le hice una sesión de fotos, que dije, va, esto pim pam. Qué divertido. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo sí veía necesario que la canción tuviera un estilo en especial. Los referentes que teníamos eran de las canciones de Nancy Sinatra con Lee Hasselwood, un disco que tenían precioso, también con Shangri-Las, o sea, era como una mezcla de canciones, y a partir de ahí compusimos con David Gracia, que es el compositor, esta canción, la grabamos todo antes del rodaje, para en el rodaje poder ya tenerla para la coreografía. Eso es perfeccionismo realmente. Sí, ¿no? sí. Pero está muy bien, es calidad. Sí, le dimos muchas vueltas a la canción, por eso te digo que sí que puede ser, si es la elección el hacer un fashion film con música, yo creo que es muy importante que sea la música muy acertada, porque al final estás vendiendo este concepto, no acompaña de fondo así sin más, es o sea, va a dar la personalidad a la pieza. Pero vamos, respondiendo a la pregunta, yo creo que no es necesaria, pero si vas a jugar con la música, entonces
métele caña y pon la música perfecta porque va a tener mucho protagonismo. Y al no contar con un producto directo ni tampoco un mensaje único sobre las marcas, ¿piensas que los fashion films son un buen recurso para las marcas a la hora de hacer imagen? O sea, ¿piensas que realmente les compensa a las marcas hacer un fashion film? ¿Piensas que es una buena inversión? Yo creo que sí. Sí, porque hay marcas que independientemente de su colección o lo que sea, ya las sigo porque sé que hacen fashion films que me encantan. Por ejemplo, Gucci, que es una marca que los fashion films me encantan, siempre. Sí. Mezcla de las piezas que sacan, o sea, de las prendas, Sí. mezcla de la locura del de universo. Michele. Sí, sí. Pero claro, pero es muy bonito porque a través de estos fashion films, si una marca hace como suele sacar un fashion film al año, cada 2 años, me da igual, pero mantiene una línea, crean una personalidad a la marca. Entonces, igual no te están vendiendo lo que decíamos antes, no es una publicidad directa, pero creo que sí que es útil porque es esta forma de darle este color, esta personalidad a la marca. En el caso de Gucci está muy claro, ¿no? O sea, es como que tú ves todos sus fashion films y ves sus colecciones que tienen siempre este aspecto vintage, Sí, esta cosa así sí. como... recuerdo uno que salió hace 2 años, que era como una especie de musical en un escenario Sí. y salía... Y era así como, tenía un rollo, era muy llamativo, era precioso y parecía todo como una peli de los años 50, entre Totalmente. bastidores. Entonces, yo creo que todo esto beneficia mucho a una marca, porque le da notoriedad y le da personalidad, que ya la tendrá por sus propias prendas, obviamente, Sí, pero llega a gente que de otra forma no llegaría. Yo antes de meterme en el mundo del fashion film, no me seguía, o sea, no era como que llegaba a la New York Fashion Week y me ponía a ver los catwalks, desfiles, claro. sí. En cambio, lo que sí que veo son los fashion films. Claro. Y como yo, pues muchísima gente, claro. Sí, sí. ¿Te parece que también ha acercado la moda quizá al mundo del arte, de la videocreación, a un mundo quizá más alternativo, pero también más creativo? ¿Te parece que también puede haber beneficiado a la industria de la moda, puesto que al final la Sí. moda antes comunicaba con una imagen fija en revistas? Sí, yo creo que sí, porque por eso mismo, por la imagen en movimiento es también la mezcla de imagen con música. La música al final es mucho sentimiento también. Y además que también se ha investigado muchísimo, se han creado piezas tan diferentes, tan locas en fashion film que al final es casi una investigación en sí misma de todo lo que se ha hecho. Recuerdo, por ejemplo, un fashion film que hizo Erwin Olaf, que es un fotógrafo... Pues ahora no sé dónde es, creo que es americano, pero igual me equivoco. Y era una pieza súper rara, muy bizarra, que eran como unas modelos con unas incrustaciones como de piezas en la frente y tal, pero muy vestidas así como de moda, en una casa rollo mid-century también americana. Y era muy bizarro porque eran como robots. Sí. Y esto ya tiene bastantes años y yo recuerdo cuando lo vi que era flipante. Yo creo que por eso, ¿no? Porque ha conseguido aportar mucho al audiovisual, la moda en sí. Sí. El hecho de investigar todas estas vías posibles para crear conceptos nuevos, más locos cada vez, es una aportación segura, vaya. Sí, sí. Y para ir terminando, ¿qué recomendarías a personas que se quieran dedicar en el futuro o en el presente, que estén también trabajando, pero que quieran como formarse, aprender sobre la creación, la producción audiovisual en el mundo de la moda? ¿Tú les darías algún tip, alguna recomendación? Hombre, desde el punto de vista audiovisual, es difícil dar un tip. Yo creo que, bueno, la primera y principal es ir a por todas, ¿no? O sea, coger cualquier proyecto que te llegue, trabajar mucho, porque al final entrar en este mundo también es comer mucha mierda, ¿no? Al principio, o sea, hace mucha cosa sin cobrar pero es cuando tú asientas tus bases, es cuando creas tus contactos y es cuando, o sea, sin esa fase no sé si se podría llegar a una fase posterior ya buena. Y yo creo que también a nivel creativo les daría el consejo de que libertad absoluta, o sea, por todas también en ese aspecto, ¿no? De crear lo que sea, de las ideas más locas, que las saquen o que las guarden para futuros proyectos, porque al final siempre tienes la limitación o sea, cabe todo en el fashion film, pero tienes una clara limitación que son los recursos que puedas tener, el presupuesto y demás. Entonces ahí surge mucha inventiva. Yo creo que para alguien que empieza está muy bien el pensar en nutrirse de todo, ver muchas referencias de todo y tener
y lo que puedas rodar, ruédalo, y lo que no puedas rodar, guárdatelo, que en algún momento lo sacarás. Sí. También es verdad que ahora con pocos recursos y con cámaras sencillas se pueden hacer cosas que antes, quizá hace unos años, eran impensables, ¿no? Sí. No sé, que también me parece que tienen También, muchas oportunidades, ¿no? Totalmente. También es que ahora, por ejemplo, el hecho de poder tener cámaras, el hecho de poder rodar con el móvil, que rueda súper bien, es una maravilla. Claro, yo cuando empecé era como, no, o sea, al poco es cuando empezaron a salir las Canon estas 7D, 5D y tal. Sí. Pero claro, ahora es que hay muchos recursos para rodar cosas, incluso sin tener presupuesto, ¿no? Ya que obviamente con presupuesto pues ya tiras a construcción de cosas y tal, pero que se pueden hacer muchas cosas. Es más la inventiva de uno y el buscarse, el tener la idea resuelta para hacerlo. Pues muchísimas gracias, Pablo, porque realmente han salido ideas súper interesantes y algunas propuestas también muy divertidas. Nos has dicho un montón de referencias para la gente que le divierta y que quiera aprender sobre fashion films. Qué bien. Y luego, bueno, pues también felicitarte, porque realmente eres muy joven y has hecho cosas muy buenas, muy divertidas, con muchísima calidad. O sea, que aprovechamos para felicitarte también desde Muchas aquí. gracias. Y para darte las gracias por haber venido desde Barcelona en pleno encierro, ¿no? Y con el miedo que hay por todas partes, así que Sí, gracias sí, total. doblemente o triplemente. Un placer. Pues nada. Leave my famous father's footsteps for the cocktail. I leave my famous father's